Cuando se piensa en un colegio, a menudo nos viene a la cabeza un edificio, unas aulas, pero la verdad es que elegir un colegio es mucho más que eso. Es dar con un ecosistema completo, un lugar donde cada niño, cada niña pueda crecer, aprender y, sobre todo, desarrollarse como persona. Hoy vamos a explorar cómo un centro educativo se convierte precisamente en eso. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el CEIP Lope de Vega de Badajoz, un colegio que se define no tanto por sus paredes, sino por algo mucho más grande, la comunidad que lo impulsa y los valores que lo guían cada día. En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido completo por este ecosistema. Veremos cómo se forman ciudadanos íntegros, quiénes son las personas que componen el círculo de cuidado, de qué manera la propia ciudad de Badajoz se convierte en un aula, cuáles son sus pilares para el crecimiento y, finalmente, algo clave, cómo construyen una alianza real con las familias. ¿Empezamos el viaje? Venga, pues vamos a lo primero, al corazón de todo. Porque antes de las matemáticas o la lengua están las personas. Y es aquí donde de verdad empieza la educación. Mirad, la identidad del Lope de Vega se construye sobre valores muy humanos. Y esto no son solo palabras bonitas en un papel, son los cimientos de su proyecto. Hablamos de valores como la solidaridad y el compañerismo, que tejen comunidad, pero también del esfuerzo y la responsabilidad que construyen el carácter de cada uno. El objetivo, al final, es muy claro: formar personas completas, íntegras. Y aquí viene algo que me parece súper interesante. Han conseguido condensar toda su filosofía en una sola palabra: respeto. Pero ojo, no es solo la idea, es un acróstico que sirve de guía cada día. Fijaos, ríe, pero no de los demás. Exprésate sin hacer daño, observa a tus semejantes, pero no critiques. Es que es una auténtica declaración de intenciones. Muy potente, la verdad. Bueno, ya tenemos los valores, pero ¿quién se encarga de que todo esto sea real? ¿Quiénes dan vida a este ecosistema? Porque al final, lo que de verdad importa es el factor humano. 54. ¿Qué podría significar este número en un colegio? A ver, no es el número de aulas, tampoco el de asignaturas, es algo mucho más importante. Pues aquí lo tenemos, 54 es el número total de profesionales que forman lo que ellos llaman el círculo de cuidado. Como vemos, son 37 docentes y 17 profesionales de personal laboral, pero la clave está en esa frase de abajo. Desde el aula hasta el comedor, todo nuestro personal es educador, o sea que todos contribuyen, todos suman. Vale, ya hemos visto los valores y a las personas. Ahora vamos a fijarnos en el espacio físico. ¿Cómo es el entorno donde todo esto cobra vida? Por dentro, el colegio tiene espacios que están pensados para ser, por supuesto, seguros y accesibles, pero sobre todo para inspirar. Vemos ahí un salón de usos múltiples que a la vez es un aula del futuro, una biblioteca que también tiene su propia radio escolar. Son instalaciones que claramente invitan a aprender de otras maneras. Y esto es genial porque demuestra que el aprendizaje no se queda entre cuatro paredes. Gracias a que están en pleno centro, la ciudad de Badajoz se convierte en una extensión natural del aula. El Parque de los Sitios, el Teatro López de Ayala, los museos, todo eso forma parte de su paisaje educativo. Bien, ya hemos visto el qué, el quién y el dónde. Ahora toca el cómo. ¿Cómo se estructura aquí la innovación pedagógica? Porque no se trata de hacer proyectos sueltos, sino de seguir un marco bien pensado. En este esquema se ve perfectamente. Tienen 10 proyectos de innovación, que ya es un buen número, y los organizan en 3 grandes pilares que se entrelazan: mente y lógica, raíces y emociones, y voz y pensamiento. Y en el centro de todo, el alumno, para asegurar que su desarrollo sea equilibrado. Y esto es fundamental porque hoy sabemos que la inteligencia emocional o la creatividad son tan importantes como la robótica o las mates. Y para que nos hagamos una idea de cómo es esto en la práctica, aquí tenemos 2 ejemplos perfectos. Por un lado, en Radio Edu, los chavales no solo aprenden a expresarse, sino que ganan una autoconfianza tremenda y aprenden a trabajar en equipo. Por otro, en el Ecohuerto, conectan con la naturaleza, con la paciencia, con los ciclos de la vida. 2 proyectos muy distintos, de pilares diferentes, pero con el mismo objetivo: el crecimiento integral. Y ya llegamos a la última pieza de este ecosistema. Y ojo, que es una de las más importantes: la conexión con las familias. Porque la educación, al final, es una tarea compartida. Claro, todo empieza con los más peques, en educación infantil. Aquí se busca un comienzo seguro, donde el niño aprende viendo el mundo como un todo conectado. Y la clave del éxito en esta etapa, como bien se subraya ahí, es tener una relación fluida y constante con la familia desde el minuto 1. A mí, personalmente, me parece fascinante cómo estructuran este primer ciclo. Lo llaman la escalera de la autonomía. A los 3 años se ponen los cimientos, la adaptación y los hábitos. A los 4, el motor es el juego para afianzar todo. Ya a los 5 se llega a la cima,
Una preparación integral que los deja listos para dar el salto a primaria. Es un camino claro, paso a paso. Pero claro, el apoyo a las familias también tiene que ser práctico, tiene que ayudar en el día a día. Por eso, para facilitar la conciliación, el colegio ofrece todo un ecosistema de servicios, desde un aula matinal para los madrugadores a un comedor con cocina propia y una oferta muy variada de actividades por la tarde. Y para que esa alianza entre colegio y familia funcione de verdad, la comunicación tiene que ser total. El centro apuesta por canales abiertos y transparentes, usando herramientas digitales, como la plataforma Rayuela, que es clave para el contacto diario, y por supuesto la web y el contacto directo. Se trata de dar facilidades y ser transparentes. Y para ir cerrando, nos quedamos con esta reflexión. La cita de James Cash Penney nos recuerda que los principios siempre son lo que más cuesta, pero también lo que más importa. Y elegir el lugar donde un niño va a empezar su viaje educativo es sin duda uno de esos grandes comienzos. Pues hasta aquí nuestro análisis del ecosistema Lope de Vega. Si esta forma de entender la educación resuena con lo que una familia busca, el equipo del centro está ahí, esperando para continuar la conversación. Muchísimas gracias por la atención.